alabanza. Hoy el pueblo que Jesús ha redimido. Da aleluyas al Cordero Celestial. Sí, porque ahora sois pueblo de Dios. Porque ahora sois linaje de Dios. Porque ahora sois hijos de Dios. Y este grupo pequeño no de criaturas de Dios, vuelvo a recalcar, de hijos de Dios, hoy le damos aleluyas. Hoy alabamos el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Con aplausos no, con aplausos no. Con risas tampoco, con música tampoco. Hoy le damos alabanzas como Él, hermano, lo demanda. Con una perfecta adoración en espíritu y en verdad. Pero también a la estrofa habla, hermanos, de otra situación a la cual los hijos de Dios, los escogidos de Dios, aquellos que fueron rescatados para esta gracia, nos hemos de enfrentar. Y dice la alabanza, y tendrá que vencer al enemigo. Quiere decir que no solamente hemos recibido una gracia, no solamente hemos recibido la misericordia de Dios, sino que también al recibir esta gracia nos enfrentamos al principal enemigo de nuestro Dios, que es Satanás, que su trabajo, que su labor, que su encomienda de Él, hermanos, es hacernos caer. Pero la confianza viene en nosotros, no en nosotros como persona. La confianza que tenemos nosotros viene a depositarse en nuestro Señor Jesucristo. Tendremos que vencer. Tendremos que vencer. No solamente es ser hijos de Dios y ya, se acabó la bendición o la responsabilidad. No, ahí empieza nuestro trabajo. Ahí empieza nuestra responsabilidad. Ahí empieza nuestra labor. Sabiendo que Satanás buscará la forma de apartarnos de aquel que nos llamó a ser parte, hermanos, de su familia espiritual. Y tendremos que vencer a ese enemigo porque confiamos en nuestro Padre Celestial. Iglesia de Alemania, quiero decirles, hermanos, que una vez más que en esta lucha no estaréis solos. Hoy yo veo un pequeño conglomerado de almas y yo te digo una vez más, no estáis solos. Ya se me ha notificado en Guadalajara que los jóvenes que están estudiando el alemán ya tienen el conocimiento de un 40% del idioma. Para mí representa suficiente para poderlos ya mandar a este lugar. Y en la brevedad más posible, más pronta, su hermano mandará 25 jóvenes para que estén contigo, para que te acompañen, para que vayan contigo en esta lucha, pero a la vez también para que sigan regando este hermoso país y aquí exista una hermosa casa de oración espiritual. Pero también, como siempre lo he dicho, quiero traeros a vosotros un consejo espiritual. Consejo espiritual, hermanos de Alemania, que tanto a vosotros os fortalecerá, os edificará, os animará en lo espiritual, como a toda la iglesia universal, que vía, hermanos, las redes de comunicación hoy están reunidos a nosotros. A lo cual yo te pido, hermanos, que tomes asiento un momento para meditar en un consejo, en una exhortación, en una recordación de la palabra de Dios, pero a la vez también en la palabra de bendición que viene a vosotros, para que cumpliéndola el Señor os traiga también esa prosperidad. Antes de traer, hermanos, este consejo al pueblo de Dios, quisiera hacer algunas afirmaciones que servirán para el desarrollo del tema que el Señor ha puesto en mi corazón el día de hoy para la iglesia del Señor, incluyendo también, como dije hace un momento, para la iglesia de Alemania. Primero, quiero mencionar que Dios me ha levantado como apóstol de Jesucristo para estar al frente de este grande pueblo, de su iglesia santa. Sí, hermanos, la iglesia sobre la cual el Señor me ha puesto es muy hermosa y numerosa. Y aunque tu principio es pequeño, tu postrer estado será muy grande conforme a las promesas que Dios ha dado a su iglesia desde la restauración de la misma, hermanos, allá en el año de 1926. El Señor te ha de multiplicar como las estrellas del cielo y como las arenas del mar.
Pues Él me hizo una promesa que ya he repetido en diferentes ocasiones, que si yo veía grande este pueblo, Él lo iba a engrandecer, lo iba a multiplicar aún mucho más. Y en segundo, hermanos, por esa responsabilidad y por ese lugar que Dios me ha encomendado, considero que es un deber sagrado y una enorme responsabilidad para su hermano Naasón, que ese crecimiento que Dios está haciendo y que estamos seguros seguirá dando el Señor un mayor crecimiento, no solo sea en cantidad de membresía, sino también en calidad. Es decir, que dicho crecimiento sea firme, que no solo nos alegramos de ser muchos, sino que me ha enviado el Señor a preparar un pueblo propio y celoso de buenas obras. Y así como en Bélgica hablé de los dones, ahora aquí, hermanos, en Alemania, quiero hablar sobre una de las responsabilidades del apostolado, como es, hermanos, la de formar a Cristo en vosotros. Así es que nuestro tema de hoy será la identidad del pueblo de Dios. ¿Cuál será nuestro tema, hermanos? La identidad del pueblo de Dios. Identidad quiere decir que tenemos que tener los rasgos como pueblo de Dios de aquel que nos llamó. ¿Y por medio de quién nos llamó Dios a su iglesia? Por medio de su Hijo amado Jesucristo. Así es que nosotros, en el momento que decimos que somos seguidores de Cristo, tenemos que tener los rasgos, el parecido a quién, hermanos, a nuestro Señor, que es nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que tener esa figura de nuestro Señor y que esa figura de Él se forme en cada uno de nosotros. Veo a mi hija pequeñita de Alemania, tan frágil y tan tierna, que deseo que su crecimiento sea encaminado para Cristo. Quiero que se forme Cristo en vosotros. Que los hermanos de este país, así como los de Bélgica y de Guinea Ecuatorial, se parezcan a Cristo. Que se dibuje la silueta de Cristo en vosotros. Que tengan la identidad de los hijos de Dios. Que los rasgos que vean en ustedes sean los de Cristo. Que el perfil de Cristo aparezca en vosotros. Que se forme Cristo en vosotros. Porque recalco, fue el que nos llamó a su iglesia. Esta iglesia no es de su hermano. Ustedes me dan a mí la bienvenida y dicen bienvenido sea apóstol de quién. ¿Qué significa apóstol? Apóstol significa enviado, discípulo. Yo vengo a anunciarte a aquel que me puso frente a esta iglesia para cuidarla, para adornarla, para prepararla, porque algún día tú, iglesia del Señor, te encontrarás con Él y te unirás con Él eternamente y para siempre. Por eso es importante que cada uno de vosotros tengáis esos rasgos y esa identidad cristiana. Y para partir, hermanos, nuestro estudio, yo quisiera leer lo que nos dice el libro de Jonás, capítulo 1. El verso 8 en adelante, que no dice olvides así, suscribirte para la a gloria de nuestro canal, Dios. Biblioteca LDM. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes? ¿Y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? Dice la palabra de Dios que cuando Jonás, hermanos, no quiso cumplir la voluntad de Dios, él quiso ir a un lugar lejano, tratando de ocultarse y de esconderse de Dios para no cumplir su voluntad. Y dice la palabra de Dios que empezó a haber una serie de situaciones en aquel barco donde él se había embarcado y que puso en riesgo la vida de todos aquellos. Y empezaron a preguntarse entre unos los otros: sin duda, aquí hay alguien por el cual nos está viniendo todos estos males.
Preguntando a cada uno de ellos, encontraron que ninguno tenía una deuda con sus dioses, los cuales ellos sabían por el cual venían aquellos males. Pero llegan al momento en que, hermanos, tocan a la persona de aquel hombre llamado Jonás, hombre que Dios había mandado cierta responsabilidad que hiciese y que en su principio él no quería, hermanos, obedecer. Y le preguntan: dinos, ¿qué oficio tienes? ¿Y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? ¿Qué querían conocer aquellos hombres de Jonás? ¿Qué clase de persona era? ¿Cuál era su origen? ¿De dónde procedía? ¿Cómo era su clase? ¿De qué cosa de vida que él llevaba? Y dice la palabra del Señor que responde Jonás: soy hebreo y temo a Jehová. Qué bonito, ¿verdad? Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. ¿Cómo se identifica Jonás, hermanos? Sabía que aquello le iba a representar algo negativo, porque los hombres descubrirían que era Dios el que por él estaba mandando aquellos males. Pero aún con todo y eso, hermanos, él no se avergüenza de su origen. Él no se avergüenza de sus raíces. Él no se avergüenza de su identidad. Y su identidad y su origen y su raíz tenía origen en el Dios vivo. El Dios que hizo la tierra. El Dios que hizo los mares. El Dios que hizo la tierra. Y en ese instante él se identifica: soy hebreo y temo a Jehová. Hablar de la identidad del pueblo de Dios es de una suma importancia para su hermano Naasón, porque representa el nacimiento, la perseverancia, el crecimiento, el desarrollo y el fruto de la iglesia. Cuando el hermano tiene presente su identidad, no importa a dónde vaya, con quién se encuentre o en qué circunstancias se halle, ese hermano no olvida que se identifica con Cristo, con su apóstol y con todos los santos de la iglesia. Para el cristiano que tiene bien clara su identidad, es decir, sabe y entiende a qué pueblo pertenece, sabe de quién proviene y en dónde están sus raíces. En cambio, un pueblo, una generación sin identidad, olvidan prontamente quiénes son, de dónde vienen, cuáles son sus raíces, cuál es su origen, cuáles son sus objetivos. Una generación se identifica sin identidad, del pueblo de Dios, vuelve prontamente la espalda a su Dios, vuelve la espalda a sus enviados y se deja llevar por la corriente de este mundo. Tenemos que entender entonces nosotros cuál viene siendo nuestra identidad, cuáles son nuestras raíces. Dirá algún hermano, yo soy originario de El Salvador. Dirá alguna hermano, yo soy originario de Costa Rica o de México, o yo soy originario de Alemania. Esas son nuestras raíces humanas. Pero hay una raíz que fue sembrada en nosotros, que es aún mayor de esta raíz material. Hay una raíz, un origen, el cual inicia el día que tú bajaste a las aguas de bautismo. En ese día, Dios te identifica. ¿Dios qué hace, hermana? ¿Dios qué hace, hermano? En el momento en que tú bajas a las aguas bautismales, Dios te identifica. ¿Sabes qué es lo que sucede en ese instante, en ese momento, cuando tú bajas a las aguas bautismales? Dios a sus ángeles se dirige y les dice: he ahí mi hijo en quien tengo todo mi contentamiento. ¿Qué hace Dios? Te identifica. ¿Cómo qué? ¿Como quién te identifica Dios? ¿Como un salvadoreño? ¿Como un alemán? ¿Como un mexicano? ¿Como un hermano colombiano? ¿Como un italiano? ¿Cómo te identifica Dios? ¿Al hermano que se bautizó en El Salvador? ¿Al hermano que se bautizó en Australia? ¿Al hermano que se bautizó en Alemania? ¿Al hermano que se bautizó en África? ¿Cómo lo identifica Dios? ¿Por su nación material? ¿Por su color de piel?
por su forma de hablar, hermanos, por su forma de vestir. No, desde ese momento Dios te identifica como su propio hijo. Este es mi hijo en quien tengo mi contentamiento. Por eso es importante comprender y entender lo que hemos cada uno de nosotros recibido. Quiero recalcar algo muy importante. Puede decir el hermano, puede decir la hermana, pero hermano, yo antes era lo más vil que puede haber en el mundo. Yo antes era una persona que se dedicaba a robar, o que era un asesino, o que era un maldiciente, drogadicto, pandillero. Yo era lo peor. ¿Cómo puede Dios adoptarme? Sí, hermanos, por medio de su Hijo amado Jesucristo. Por muy malo que fuiste, por muy malo, por muy vil que fuiste, por muchas obras que hiciste malas antes de tu vida, en el momento que tú bajas a las pilas bautismales, ahí Dios te perdona todos tus pecados. Al introducirte el hermano en aquellas aguas bautismales, sepultas, y Dios sepulta contigo al viejo hombre. No tiene más memoria Dios de lo que hiciste en el pasado. Allí en ese momento, en cuanto el hermano te sumerge en las aguas bautismales, Dios borra todo tipo de vida, de ofensa, de conducta que tú llevabas anteriormente. Hermano, hermana, pero en el momento en que tú eres otra vez emergido de aquellas aguas bautismales, nace un nuevo hombre. Ya no es el hermano que vivía en drogadicción. Ya no es la hermana que vivía en libertinaje. Ya no es el hermano que tiene una nacionalidad de un país o de otro país, de aquí de esta tierra. No. Ahora emerge un nuevo ser, el cual Dios identifica como su propio hijo. Esta es la bendición y la identidad que yo quiero nos grabemos en nuestros corazones y en nuestras mentes para valorar lo que Dios ha hecho de nosotros. El apóstol Pedro le recordaba a la iglesia de esa hermosa identidad, y yo quiero tomarlo como ejemplo para que tú tomes en cuenta cuál es nuestro lugar, cuál es esa identidad, cuál es ese reconocimiento y esa marca que nos distingue y que nos separa de todas las demás criaturas del mundo, que viene a ser, hermanos, la bendición de aquellos que aceptaron a Cristo y que por medio del bautismo reciben la adopción de ese único Dios vivo. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 9 en adelante. Sí, hermana. Dios le paga a nuestra hermana. Fíjate qué hermoso. Y cómo el Espíritu de Dios nos pone a cada uno de nosotros en ese lugar tan especial. Recalco, hermanos, no somos criaturas más del Señor. Dios, ¿qué cosa? Nos adopta para crear en nosotros una identidad. ¿Sí me doy a entender, hermanos? No es aquel niño que está, hermanos, en las calles, en las esquinas, vendiendo, hermanos, chicles para que le des un dinerito. El que, hermanos, te dice: Señor, lléveme a su casa, adópteme como hijo. Y que tú a veces ves a aquel niño, hermanos, ¿verdad? Y lo ves con cierta lástima. Pobre niño, no tiene familia, no tiene casa, pero tampoco puedo llevármelo a mi casa. Tampoco puedo absorber aquella necesidad de aquel niño o de aquellos niños. Dios sí lo hizo en nosotros. Dios sí lo hizo con nosotros. Dios nos vio desamparados. Dios nos vio solos. Dios nos vio sin esperanza. Dios nos vio como los que creen servir a Dios, que van sin rumbo fijo, y Él se apiada de nosotros. Y luego, cuando nosotros aceptamos a su Hijo amado Jesucristo y bajamos a las pilas bautismales, el Señor nos da esta hermosa identidad.
mas vosotros ahora. ¿Cuándo, hermanos? No antes del bautismo. ¿Desde cuándo recibes esa marca espiritual? ¿Desde cuándo Dios te identifica como su hijo? ¿Desde cuándo? ¿Desde que tú hacías tu voluntad? No, yo creo en Cristo y yo vivo como yo quiera. Que al cabo Dios es bueno y Dios no me agrada que uno crea y ya. Como a veces lo dicen en las iglesias falsas, ¿verdad? ¿Quién cree en Cristo? Levante la mano. Y ahí está la gente levantando la mano. Ya es salvo usted. Mentira. Engañosos. Creer en Cristo, hermanos, no es solamente levantar una mano. Creer en Cristo es recibir esa identidad. ¿Sí, hermanos? Que nos da ese parecido con Él. Por eso dice el Espíritu de Dios, mas ahora vosotros sois linaje escogido. ¿Qué somos? ¿Qué significa linaje? Y escogidos, que fue Dios el que, ¿qué cosa, hermanos? El que nos escogió, el que nos fue a qué cosa. Así lo dijo el Señor, ¿verdad? Porque no fuisteis vosotros a buscarme a mí, sino yo os busqué a vosotros. Dirá el hermano, y lo recalco porque muchas veces lo he dicho a lo largo de mis presentaciones. No, hermano, a mí me hablaron por pura casualidad. Yo estaba en mi casa y llegaron unas hermanas, unos hermanos y me hablaron. Yo estaba en el parque y ahí me cayeron. Si no hubiera ido al parque no me hubieran hablado. No. Dios estaba preparando el momento. Dios estaba preparando la ocasión. Porque Dios ya te conocía desde antes de la fundación del mundo. Solamente Dios busca el medio para llamarte. Sí, hermanos, pero tú ya estabas, ¿qué cosa? Escogido. Ya eras un linaje por Dios escogido. Mas vosotros sois linaje escogido. Real. ¿Qué significa la palabra real, hermanos? De una estirpe, qué cosa muy alta. De lo más, hermanos, sobresaliente entre los hombres. ¿Qué es lo que más sobresale entre los hombres? Los reyes, que son, hermanos, ¿verdad? Los poderosos, son los gobernantes, son los que administran, hermanos, a la humanidad. Antiguamente estos países se gobernaban por reyes, aunque ya quedan muy pocos países monárquicos, pero todavía los conocemos, algunos de ellos. Y es la figura más emblemática, es la figura más destacable, es la figura más alta, es la figura más... ¿Quién no quisiera ser parte de esa realeza? Porque ser parte de la realeza significa tener beneficios, significa tener riqueza, significa tener bienestar, significa tener fama, significa todo lo bueno, ser parte de esa realeza. Por eso los hombres y las mujeres siempre buscan conquistar a los que se llaman príncipes o princesas, porque, hermano, les garantiza un tipo de vida más cómoda, más holgada, más segura. Eso significa ser reales. Nosotros, nos dice el Espíritu de Dios, ahora sois de un linaje real. Pero no un real de humano. ¿Real qué cosa? Sacerdocio. ¿Qué significa la palabra sacerdocio? Hombres dedicados, consagrados, santificados para el servicio de Dios. Así es que ahora sois linaje escogido. ¿Real? ¿Por qué dice real? Porque no eres el hijo del rey de España. No eres el hijo del rey de la reina de Inglaterra. No eres el hijo de la reina de Bélgica o de Holanda o de cualquier país humano. No. Eres hijo del Rey de Reyes, del Rey del universo, que es nuestro Dios. Tienes sobre ti esa sangre espiritual que corre por tu fe, que es la sangre de nuestro Señor Jesucristo, el cual, cuando Él murió en la cruz, nos limpió. Y su sangre, vuelvo a repetir, corre por la fe de cada uno de nosotros. Por eso ahora somos reales, de la realeza. Pero no la realeza humana. ¿De la realeza qué? De la realeza más hermosa que pueda existir. Pues ahora somos hijos de un rey. Así lo cantamos en una alabanza. Mi Padre, muy rico sin qué.
no tiene comparación, no tiene igual, no tiene para qué, hermano, decir, pero será como el rey de España. No, no será como el rey de España. Será como la reina de Inglaterra. No, no es como la reina de Inglaterra, porque ellos solamente pueden gobernar un solo país, una sola nación. El Rey de Reyes, nuestro Padre, nuestro Señor, es el dueño de todas las cosas. Y como le dijo Jonás, es el que hizo los cielos y la tierra y los mares. Él es nuestro Padre, Él es nuestro Señor. Él fue el que te adoptó y te hizo de una estirpe real, dedicada a su servicio. Por eso se dice, ahora vosotros sois real sacerdocio, nación santa. ¿Qué nos da la santidad? ¿Ser mexicano? ¿Ser salvadoreño? ¿Ser costarricense? ¿Ser australiano? ¿Ser alemán? ¿Qué nos da la santidad, hermanos? La santidad nos la da nuestro Dios. Si tú te fijas, hermanos, cuando tú sales del agua bautismal, ¿cómo sale el hermano? Pues el hermano es un hermano morenito, porque como nuestros orígenes son hispanos, en algunos de nosotros, pues hermanos, todavía tenemos los rasgos, ¿verdad? La identidad que nos distingue en nuestras raíces, ¿verdad, hermanos? ¿Cómo sales de la pila bautismal? Sales güerito, blanco, hermanos, con ojos verdes. ¿Cómo sales de la pila bautismal? Hablando humanamente, hablando físicamente, salimos exactamente igual. Nuestra piel no cambia, nuestros ojos no cambian. Seguimos representando los rasgos humanos que traemos, pero espiritualmente sí hay un total cambio. El hombre nos ve y nos dice, yo lo veo igual, yo la veo igual, yo no veo ningún cambio. Pero Dios te dice, es mi hijo amado. Qué hermosa bendición, ¿verdad? Somos una nación que, porque nos ha santificado, ¿quién? El hombre te ve santo, el hombre te ve puro. No, el hombre te sigue viendo de la misma forma que te veía hace 10 años. Pero Dios te ve diferente. Dios te ve con amor, porque ahora Él mismo, por la sangre de su Hijo, te ha santificado, te ha purificado, te ha consagrado. Ahora representas no a una nación material, a una nación santa. ¿Sí, hermanos? Bendito y alabado sea nuestro Dios. No olvides pueblo suscribirte a nuestro canal Biblioteca adquirido por LDM. Dios. No quiere decir que el hermano te llamó. No, es que a mí quien me llamó fue el hermano, fue el encargado, fue el obrero. No, Dios te adquirió. El obrero, el ministro, el hermano miembro fue el medio que Dios usó para darte testimonio. Pero es Dios el que está moviendo aquel corazón para que te dé testimonio, por cuanto tú eres de los escogidos. ¿De los qué? Pueblo adquirido, de los que Dios adquirió, de los que Dios atrajo a Él. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Oye, hermano, ¿y por qué? ¿O para qué Dios hace de ti ese linaje escogido? ¿Y por qué el Señor te convierte en un real sacerdote? Porque ahora eres real, ahora eres sacerdote, ¿sí? Que quiere decir que eres de una alcurnia de la más alta, que eres santificado y consagrado al servicio de Dios. Eso significa sacerdocio, ser dedicado, ¿qué cosa? Al servicio de Dios. ¿Por qué Dios te convierte en una nación santa? ¿Por qué Dios hace de ti un pueblo? Hay una razón y lo dice, para que anuncies. ¿Para que qué? Esta bendición que Dios ha hecho de nosotros no es nada más para presumirle y decir, ya soy hijo de Dios. No, es una responsabilidad que Dios nos da a cada uno de nosotros. Ahora, esa adopción, esa distinción que Dios hace de nosotros, la tenemos que con gratitud responder a Dios en respuesta, anunciando. ¿Qué vamos a anunciar? Las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hablarás del amor de Cristo.
o no lo viviste, hermana? Hablarás del perdón de Cristo, o no lo recibiste, hermano. Hablarás de su misericordia, de sus beneficios. Hablarás que cuando estuviste necesitado y fuiste a Él, Él puso el medio. Hablarás de cuando estuviste enfermo y recurriste a Él, Él te sanó. Hablarás de todos sus beneficios que de Él has recibido, para que anunciemos las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y nos vuelve a recordar el apóstol del Señor, para que valoremos aún más, para que cada uno de nosotros tengamos presente esa grande bendición que hemos recibido. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblos. A ver, hermano, antes de entrar a la iglesia, a la luz del mundo, ¿no creías en Cristo? Antes de entrar a la iglesia del Dios vivo, columna y baluarte de la verdad, ¿no sabías que existía un Dios espiritual? Un Dios todopoderoso. Entonces, ¿por qué nos dice el apóstol del Señor que antes, hermanos, no éramos pueblo de Dios? ¿Cómo no, hermano? Yo pertenecía a otra iglesia, yo pertenecía a los testigos, a los mormones, a los católicos, a la iglesia anglicana. Allá también se habla de Dios, ¿o no es verdad? Allá también se habla de Cristo, ¿o no es verdad? Los judíos no creían también en Dios, pero dejaron de ser el pueblo escogido de Dios. ¿Cuándo dejaron de ser el pueblo escogido de Dios? Cuando no aceptaron al unigénito Hijo de Dios, que es nuestro Señor. Desde ahí, el Señor dice que les volteó, hermanos, la espalda. Y volteándonos la espalda, hermanos, el Señor voltea a la humanidad y dice, para que todo aquel, ya no judío, ahora judío, griego, gentil, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y aquellos que creían en Dios y aquellos que conocían en Dios, el Señor les dice, de cierto os digo, que no me volveréis a ver hasta que digáis, bendito el que viene. ¿Quién había venido en el nombre del Señor? Jesucristo. Entonces, ¿hasta cuándo van a volver a tener esa adopción de parte de Dios? Como la tuvieron anteriormente, pero que ahora ya no la tienen. ¿Hasta cuándo la van a volver a tener? Hasta que reciban, hasta que acepten, hasta que digan, bendito el que viene en el nombre del Señor. Porque Cristo vino en nombre de Dios. Cristo vino en el lugar de Dios para darnos perdón, hermanos, a toda la humanidad. Por eso, vuelvo a recalcar, nos vuelve, hermanos, el apóstol del Señor. No digas que eras religioso antes, o más bien, sí era religioso. Yo ya iba a otra iglesia, sin duda. Yo ya creía en Dios, sin duda. Yo ya sabía de Cristo y yo ya antes le servía a Cristo, sin duda. Acuérdate, éramos semejantes a Cornelio. ¿Quién era Cornelio? ¿Era un hombre malo o era un hombre bueno? Estoy hablando como hombre, como persona. ¿Era un hombre malo o era un hombre bueno? Era un hombre bueno. Dice la palabra de Dios que era un hombre que ayudaba a los pobres, daba limosna, ¿verdad? Era un hombre generoso, que veía necesidad por la abundancia que él tenía económicamente, ayudaba y daba limosnas y ayudaba al necesitado. Era un hombre que oraba a Dios todos los días, él y su casa. ¿En dónde estaba lo malo de Cornelio? Que no había recibido al Señor. ¿Cómo no? Él creía en Dios. No, es que no es nada más decir creo en Dios. Creer en Dios es recibir de Dios una identidad. Vuelvo a repetirte, el niño de la calle. El niño quisiera que tú te lo llevaras a tu casa. El niño quisiera, Señor, lléveme, te ve en un carro bonito, te ve, hermanos, con poquita posibilidad económica, y te dice, Señor, yo quiero ser su hijo. ¿Tú lo adoptas? ¿Tú adoptas a cada persona que te pide limosna? ¿Tú adoptas a cada persona que te pide ayuda económica? ¿Por qué, hermanos? Porque tú dices, pues no lo conozco, no sé quién es. Nuestro Dios, sin conocernos, Él nos da la adopción.
Qué bonito es comprender, hermano, lo que estamos hablando. Qué bonito es saber lo que estamos discerniendo. Y Cornelio, hermanos, haciendo todas las cosas buenas, dice que se le aparece un ángel y aquel ángel le dice: Cornelio, tus ruegos, tus oraciones, tus limosnas, tu buen obrar, ¿sí? Tu buen obrar llegaron para memoria de Dios. Pero Dios no te puede responder. Dios no te puede beneficiar. Dios no te puede bendecir. Porque no vives, porque no, Dios no te identifica como un hijo de Él. Era una criatura de Dios, sí, como los demás hombres que también creían en Dios, pero hacía falta que Dios, ¿qué cosa? Que Dios lo identificara. ¿Lo identificara cómo? Como un hijo. Podemos decir nosotros: qué tristeza, tantas buenas obras que tenía Cornelio. Qué tristeza, tantos buenos proceder que obraba Cornelio, tanta ayuda que daba. Y Dios no le podía responder porque no lo, ¿qué cosa? Porque no lo identificaba. Pero hubo algo muy hermoso. A Cornelio le tocó vivir en tiempo aceptable. A Cornelio le tocó vivir en días de ¿qué cosa? En días de salvación. Y el ángel le dice: todo lo que haces es muy bueno, pero Dios no te puede, te hace falta algo. Y le dice a aquel ángel: allá en Jope hay un hombre que se llama Simón, por sobrenombre Pedro. Dile que venga y dile que te diga qué es lo que necesitas. A ver, ¿ocupaba más obras buenas Cornelio? Pregunto a la iglesia: ¿ocupaba más buenas obras Cornelio? ¿Qué ocupaba? ¿Qué necesitaba para que Dios le respondiera? Dar más limosna, ayudar más económicamente, hacer más oración, ser más buena persona, apartarse más del mal. No, ¿qué le hacía falta a Cornelio? Decir: bendito el que viene. O sea, recibir al que Dios, ¿qué cosa? Al que Dios había enviado. Porque la regla de Dios es esta: que creáis. ¿Que qué cosa? Que creáis en el que Él ha enviado. Y Él te dirá lo necesario que tienes que hacer. ¿Quiere decir que todo lo que hacía Cornelio no era suficiente para su salvación? No. Lo dejaba ante las personas, ante la humanidad. Lo dejaba como un hombre bueno. Pero eso no le servía para su salvación. Para su salvación ocupaba la identidad que únicamente los enviados de Dios podían otorgar como representantes del mismo Cristo, nuestro Señor y Salvador. Por eso, recalco, el apóstol del Señor quiere que entendamos y nos vuelve a recalcar: vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo. Sí, sí ibas a otra iglesia, sí se hablaba de Dios, sí se hablaba de Cristo, pero no erais el pueblo de Dios, porque Jesucristo no fundó iglesias de Él. Jesucristo fundó su propia iglesia. Es el hombre el que se ha, ¿qué cosa? Separado, y cada quien predica lo que ellos quieren. ¿Qué hacen así? Ya eres salvo, con que creas, con eso. No con que creas. No nada más es creer, es también obrar, es también imitar, es también obedecer, es también seguir las pisadas de aquel que nos ha dado esta hermosa oportunidad. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, dice el Espíritu de Dios, ahora sois pueblo. Ahora sois pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Y luego viene la súplica a esa responsabilidad que todo hijo de Dios adquirimos en el momento que Dios nos adopta. Amados, yo os ruego, como extranjeros y peregrinos. A ver, hermanos, desde el momento en que el Señor nos adopta,
Desde el momento en que el Señor nos da a nosotros la adopción como hijos de Dios y bajas a las aguas bautismales, ¿en qué te conviertes? Sí, te conviertes en el Hijo de Dios, pero automáticamente te conviertes en un extranjero de este mundo. Te conviertes, extranjero quiere decir que no perteneces a este mundo. Te conviertes en un peregrino de este mundo. Peregrino quiere decir que vas, ¿qué cosa? O sea, tu esperanza ya no radica en este mundo. Tu fortuna, tu riqueza ya no radica en lo que puedas juntar en este lugar, porque ahora Dios te ha dado una nueva esperanza. Porque ahora Dios te ha ofrecido una nueva ciudadanía. La ciudadanía del reino de los cielos, la ciudadanía eterna. Aquí vivirás un tiempo corto, dice la Escritura, 70 años, y si es los más robustos, 80 años. El Señor te ofrece la ciudadanía eterna, de que vayas a morar allá con Él eternamente y para siempre. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos. Nos recalca, tu identidad lleva consigo que sepas que no perteneces a este mundo, que sepas que no tienes nacionalidad humana. No quiere decir que no respetemos las leyes de cada país donde vivimos, porque es nuestra obligación como cristianos. El Señor nos enseña a respetar las leyes de cada país, porque la doctrina de Cristo no interviene ni interfiere, hermanos, en las leyes de ningún país. Todo lo contrario. Nos han enseñado los hombres de Dios que ser buenos cristianos nos hace ser aún qué cosa, mejores ciudadanos en el país, en la nación que vivamos, porque no interfiere una cosa de la otra. Darle a César y a Dios lo que es de Dios. Pero eso no quiere decir, hermanos, que nosotros nos arraigamos, que hagamos raíces en este mundo, porque desnudo venimos a Él. ¿Y desnudo qué cosa? ¿Quién se muere y se puede llevar su riqueza con él? O cuando el muerto lo entierran, ahí entierran con él toda su riqueza. Y dirán, pues que se lleve ese cuerpo que trabajó en vida, se lleve su riqueza. ¿Tú crees que ese cuerpo muerto lo va a disfrutar? Es más, te voy a dar un testimonio de lo que sucedía antiguamente, hermanos, con los faraones. A los faraones se les enterraba, hermanos, en unas cámaras grandes, ¿verdad? Espaciosas, para poner dentro de su tumba de ellos toda la riqueza, porque en su mentalidad tenían ellos que en la otra vida iban a poder disfrutar esa riqueza. Desde hace, hermanos, alrededor de 1000 años para acá, que empezaron a ser saqueadas esas tumbas, ¿quiénes han disfrutado de esas riquezas de los faraones? Los ladrones, los hurtadores, ¿verdad? Aquellos hombres que han, ¿qué cosa? Negociado. ¿Dónde está esa riqueza? ¿La está disfrutando ese muerto? No, ese muerto ni siquiera se dio cuenta que su riqueza ahora ya ni siquiera su familia. Ahora son quienes, hermanos, gente ajena, gente mala, gente que se dedica, hermanos, a negocios sucios, los que ahora están disfrutando de esa riqueza. Por eso nos dice, no hagas raíces en este mundo, porque en este mundo sois extranjeros. ¿Y qué cosa? Extranjeros y peregrinos. Y os ruego, como tales, como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. ¿Qué nos pide el Espíritu de Dios? En esa identidad que nos da, a ver, tienes deseos carnales. Deseos carnales como son el adulterio, la fornicación, las borracheras, las maledicencias, drogadicciones y todas cosas similares a estas, que la carne está, ¿qué cosa? Inclinada. El Espíritu de Dios nos dice, ya no puedes sentir atracción por estas debilidades o flaquezas humanas, porque ahora hay un marcado distintivo en ti que te hace ser diferente y añorar ya no lo material. Ahora tienes que renunciar a todo aquello, porque ahora eres una nación santa, un pueblo
adquirido por Dios. Por eso ahora tienes que batallar. Tienes que abstenerte de esos deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. ¿Manteniendo qué? Ahora, ¿cómo tenemos que ser ante ellos? Qué bonito que ahora aquel que te conoció diciendo malas palabras, ahora diga, oye, ¿y por qué ahora no hablas como hablas antes? Aquel que te veía que te emborrachabas con él, ahora diga, ¿y ahora por qué no te emborrachas? Aquel que se iba a hacer cosas malas contigo y andaba en libertinajes, en adulterios, en fornicaciones, te diga, ¿y ahora por qué no lo haces? Y que tú le puedas responder con todo el orgullo que te da el ser hijo de Dios, porque ahora yo soy un hijo de Dios. Y un hijo de Dios significa que me tengo que abstener de esos deseos carnales. Dice el hermano, tengo que seguir los rasgos de mi Padre. Tengo que ser imitador de mi Padre. Tiene que haber en mí esa distinción de santidad como lo es mi Padre. Y la gente, dice el Espíritu de Dios, ¿verdad? Manteniendo vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que los que murmuran de vosotros como malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Aquí en Alemania, hermanos, tal vez todavía no llegue o no haya llegado ese momento, pero yo doy testimonio de algunos lugares de Estados Unidos, de México, de Centroamérica, Sudamérica, donde la iglesia es abundante. Y Dios ha bendecido en grande manera, hermanos, aquellos lugares. Inmediatamente, en cuanto una persona se le ofrece el alcohol, tómate una copita. No, yo no bebo. Un cigarrito. No, yo no fumo. Vamos a libertad. Yo no voy a esos lugares. Vamos a cometer alguna falta, algún pecado. No, yo no hago eso. No olvides suscribirte a nuestro canal, Biblioteca LDM. Inmediatamente aquel hermano se llena, no de vergüenza. No, hermanos. Antes sí apedreaban a los hermanos. Antes el decir que eran de la iglesia La Luz del Mundo sí representaba persecución, agresión física, verbal. Pero ya tiene tiempo, hermanos, que, hermanos, la iglesia recibe únicamente, hermanos, honores, ¿verdad? Porque ahora, ¿a poco era el único? Sí, qué bonita iglesia, qué hermosa iglesia, qué... Como también el enemigo que quiere hacernos caer. Y mi hermano a veces platica un testimonio que yo a veces lo he comentado. Cuando, hermanos, fue a platicar con unas amistades que son políticos en aquel país de México, y le insistían constantemente a él, ¿verdad? Y le decían, ándale, tómate una copita con nosotros. No, muchas gracias, yo no tomo. Ándale, nadie te ve, nadie te observa. Y era verdad, no había nadie más de la iglesia para que lo pudiera juzgar y acusar. Ándale, tómate una copita. O sea, él, hermanos, ¿verdad? Accediendo a las invitaciones, pide una bebida que le dicen conga, que no es alcohólica. Es el conjunto de diferentes jugos tropicales, naranja, piña, granada, ¿verdad? Y en ese conjunto de bebidas tropicales radica esa bebida. Y él empezó a tomar su bebida, hermanos, de jugos tropicales. Y ya cuando llevaba el segundo o el tercero, la misma persona que lo estaba incitando a tomarse una copita, le dice, ¿qué pasó, Benjamín? ¿No que ustedes no toman? A ver, si nos identifica el mundo, si sabe lo que es un hijo de Dios, si sabe el mundo cómo nos comportamos los hijos de Dios. Claro, y en ese momento, mi hermano, pues pruébala para que veas. Y cuando la prueba, hermano, el voltea le dice, oye, pues este es puro Kool-Aid. Kool-Aid es una bebida, ¿verdad?, para hacer aguas frescas que venden en los supermercados. Aquí me imagino que también la han de vender. Pero es puro Kool-Aid esto. Pues sí, porque yo soy cristiano, porque yo soy hijo de Dios, porque yo tengo una identidad que aún el mundo la conoce. No que ustedes no hacen esto, sabe el mundo cuál es nuestra conducta. Sabe el mundo, hermana, cómo te vistes. Joven, sabe el mundo cómo te distingues, cómo es tu forma de obrar. Claro que lo sabe.
porque los hombres de Dios desde siempre nos han enseñado lo que a Dios le agrada. Al igual que llegó el apóstol Pedro y llega Cornelio y ante él le dice: aquí estamos yo y toda mi casa para escuchar todo lo que Dios te ha mandado. Porque ya no quiero ser un religioso más. Ya no quiero ser un buen hombre, en mi opinión. Ahora quiero ser un hijo de Dios. Quiero ser un aspirante a la vida eterna. Y si Cornelio, con toda su ayuda, con todo su buen proceder, con toda su vida honesta que él llevaba, no hubiera mandado llamar a aquel al que el ángel le había dicho que mandase llamar, ¿qué hubiera pasado con Cornelio? No, yo no ocupo a nadie para portarme bien. Yo sé lo que tengo que hacer. Yo sé que me tengo que apartar. Yo no ocupo a nadie. No, la regla es esta. Tienes que decir: bendito el que viene. Quiere decir con esta frase que tienes que aceptar al que Dios, ¿qué cosa? No hay forma, no hay manera de que tú llegues al Señor, porque la regla que Cristo establece para poder llegar a Él y sucesivamente a Dios, Él mismo lo establece cuando se le dice a sus discípulos: al que a vosotros, a mí me va a recibir, pero al que vosotros deseche, a mí me va a estar. No, yo no ocupo a los apóstoles, no ocupo intermediarios, yo directamente con Cristo. No es cierto, es la regla, es el mandamiento que el Señor mismo, ¿qué cosa? Estableció. Hermanos de Alemania, en este país ocurrió, hermanos, hace unos años atrás, una tragedia muy triste que toda la humanidad, hermanos, hasta el día de hoy se lamenta. Me estoy refiriendo, hermanos, al holocausto de los judíos. Y cómo ellos, hermanos, fueron por una mente pues desviada, porque fue solamente una mente, ¿verdad, hermanos? La que obró, hermanos, tanta maldad, hermanos, en contra de ellos. Fueron castigados, perseguidos, hermanos, maltratados, sacrificados, ¿verdad? Y pues, hermanos, vemos nosotros que este pueblo, me estoy refiriendo al pueblo judío, jamás renegó de su identidad. Pedían la ayuda de Dios, sin duda. Clamaban a Dios, sin duda. Pero como le dije hace un instante, ¿verdad? Ya Dios se ha apartado de ellos. Aunque Dios los escuche y los oye, como oye a toda la humanidad, al igual que Cornelio, Dios ya no, ¿qué cosa? Dios ya no le responde. Porque ahora, hermanos, el conducto que hay para llegar a Dios es su Hijo amado Jesucristo. Y por consiguiente, para llegar a su Hijo Jesucristo es el que Él ha establecido, ¿sí? Para que le represente en el mundo. No es lo que el hombre quiere establecer, sino la regla que Él mismo ya ha establecido. Muy bien, hermanos. Y vemos a un pueblo que mantuvo su identidad, que prefirió ser sacrificado y morir antes de renegar o antes de avergonzarse de sus raíces, de su origen, de su identidad. Así cada uno de nosotros tenemos nosotros que sentir esa identidad, y a pesar de que vengan las tribulaciones, a pesar de que viniera la misma muerte, nosotros tener nuestra propia identidad. Soy hijo de Dios. Si Dios quiere que padezca por Él, yo lo he de hacer. Si Dios me quiere venir a ayudar, yo, bendito sea su nombre. Una cosa sé, que mi vida no termina en este mundo. Al contrario, cuando mi vida termine en este mundo, entonces iniciará mi verdadera vida, que será eterna a la diestra del Señor. Y mi vida no radicará en mi vida eternamente en este mundo, porque el Señor nos lo recordó por medio del apóstol Pablo cuando le escribe a la iglesia de Filipo: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor, nuestro Señor Jesucristo. ¿En dónde está nuestra ciudadanía? Cantamos una alabanza: yo soy un ciudadano. ¿De dónde soy ciudadano? ¿Me enorgullezco de ser mexicano? Respeto mi país.
Me sujeto a las leyes porque es mandamiento del Señor. Yo soy alemán. ¿Me enorgullezco de ser alemán? No, respeto a este país. Me sujeto a sus reglas. Pero yo digo, ya cuando el Señor me permite ser bautizado, ahora yo soy ciudadano de una ciudad. ¿Qué cosa? Porque estas ciudades van a perecer. Este mundo van a perecer. Aquí mismo, cuando se desató esa guerra, en el tiempo, hermanos, que estoy hablando de la persecución de los judíos, y que, hermanos, también se desató la guerra entre estos países, vemos nosotros que Alemania, hermanos, pues lamentablemente no tiene muchas de las hermosas construcciones que antes tenían, porque fueron destruidas por la misma guerra, ¿verdad? Porque en cualquier guerra, en cualquier pleito entre naciones, es que cosa, son destruidos las naciones. Nuestra ciudad, de donde tú y yo somos ciudadanos, de donde algún día esperamos llegar, no se puede destruir. Esa ciudad es eterna, perdurará para siempre, porque esa ciudad es nuestro mismo Dios. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Qué triste es para un hermano, para una persona, perder, hermanos, esa identidad. Qué triste es para alguien no tener memoria de lo que es, ni de dónde viene. Pierde todos sus principios, pierde completamente todo. Así le pasó al pueblo de Israel. Dice la palabra del Señor, hermanos, que después de que José, hermanos, llama a sus hermanos, y que ahí, hermanos, sus hermanos empezaron a crecer, y fue precisamente en Egipto donde se forma la nación de los hebreos. Porque cuando entraron a Egipto todavía no eran una nación, eran apenas una familia. Pero fue ahí donde se desarrolla esa nación. Y cuando esa familia, descendientes de Abraham, de Isaac y de Jacob, hermanos, empiezan a multiplicarse, dice, se olvidaron de Jehová, se olvidaron de Dios. Se olvidaron de su principio, se olvidaron de lo que sus padres, Abraham, Isaac y Jacob, habían platicado con ellos y les habían enseñado. Y Dios les da la espalda, hermanos, y caen en esclavitud. Y así sirvieron. Aquella familia que entró con todos los beneficios, porque José, su hermano, era el que gobernaba en Egipto. Era el segundo de Faraón, y dice la palabra del Señor que Él los invita para que vayan a vivir con Él a Egipto, a su padre también, y Él los sostiene, y Él los ampara, y Él los protege, y Él los sostiene, y viven en prosperidad, y en abundancia, y con gloria, y con honra, porque era la familia del que gobernaba Egipto, que en aquel entonces era el imperio más poderoso del mundo. Pero llegó una generación que no conoció a José, que no sabía, que no quiso recordar, que empezó a olvidar ese origen de donde habían venido. Y Dios, ¿qué cosa? Y Dios se olvidó de esa generación. Y entonces aquella familia que se empezaba a formar como una nación, con todos los privilegios, viviendo con todos los privilegios, viviendo con todos los beneficios de aquella nación, se convierte en ¿qué cosa, hermanos? En un pueblo de esclavo. ¿Por qué? Porque, hermanos, se olvidó de sus raíces, se olvidó de su identidad. En el tiempo de José, de los jueces, también dice Jueces capítulo 2, capítulo 10, hablando de otra generación distinta a aquella, pero del mismo pueblo. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que había hecho por Israel. Qué tristeza, ¿verdad, hermanos? Olvidar su principio, olvidar su origen, olvidar aquel ser que les beneficiaba en todos los sentidos y en todos los aspectos. ¿Y sabes cómo volvieron a congraciarse con él? Volviendo otra vez a su principio, volviendo otra vez a sus raíces. Por ahí alguien les empezó a platicar: hermanos, si nosotros teníamos unos padres que eran justos, unos padres que Dios les había dado unas promesas, y entonces
Dice que Israel empezó a clamar a grande voz. Recordaron entonces sus inicios, recordaron su principio, recordaron sus raíces y clamaban y decían: Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, acuérdate de las promesas que le hiciste a nuestros padres. Y entonces fue cuando Dios vuelve a qué cosa. ¿Cuando se olvidaron de Él? No. Cuando volvieron a recordar de dónde habían procedido. Cuando volvieron a recordar su origen, su principio. Pero también Dios, cuando los saca, lo primero que hace es darles estatutos, darles mandamientos, porque vio que era un pueblo contumaz y qué cosa, y rebelde, duro de corazón, que no quería por voluntad propia servirle, sino que con tristeza vimos, hermanos, o sabemos por las escrituras, que en cuanto salieron de Egipto, viendo la mano poderosa de Dios, cómo, hermanos, con las plagas avergonzó a Faraón, viendo cómo abrió Dios el mar en dos para que ellos pudieran pasar por seco, por el medio de él. Allá estaban en aquel monte, ¿verdad?, pidiéndole a Aarón: haznos dioses. Pues no acababan de ver tantos milagros, no acababan de ser testigos de la mano poderosa de Dios. Qué rápido, ¿verdad, hermanos? Se habían olvidado de quién. Por eso Dios les manda aquellos mandamientos duros, severos, porque era un pueblo que olvidaba muy fácilmente, sí, hermanos, su origen, sus raíces, sus principios, de dónde habían venido ellos. Allá estaba aquel pueblo todo quejumbroso. Y ay, Egipto, cómo nos acordamos de ti cuando comíamos las legumbres y el pescado. Y mentira, no era cierto. Este pueblo era un pueblo de ¿qué? Era un pueblo de esclavos. ¿Cuáles legumbres? ¿Cuáles pescados? ¿Cuáles carnes? Si dice la palabra de Dios que Faraón inclusive mandó matar a todos los hijos varones que nacían de las hebreas, porque veía que se estaban ¿qué cosa? Y esto todavía mucho antes de que Dios los sacara de Egipto. Y ya era una regla, ¿verdad?, que todos los hijos varones eran ¿qué cosa? Privados de su vida, porque, hermanos, veía a Faraón que podían convertirse en una amenaza, porque se estaban multiplicando de una forma, hermanos, rápida. ¿Cuáles privilegios? ¿Cuáles que se acordaban, que se ponían a las orillas del río y que contemplaban y que disfrutaban? ¿Cuál disfrutaban? Si les era impuesto, ¿qué cosa? Yugo, ¿verdad, hermanos? Trabajo, esclavitud. Pero veían, hermanos, a los otros que se habían metido entre ellos, que se habían revolvido entre ellos, y entonces se dejaban llevar por aquellos corazones. Eso es lo que su hermano Nazón hoy quiere venirles a decir. Vivimos en un mundo que sigue viviendo en su mismo libertinaje, y cada día va más y más y más. Pero en medio de este mundo hay un pueblo distinguido por Dios, que Dios identifica, un pueblo de hijos de Dios, a los cuales yo hoy vengo a decirles y a recordarles que nos abstengamos de esas prácticas mundanas, que guardemos, que conservemos esa limpieza, esa pureza, esa identidad que Dios ha hecho y nos ha dado a cada uno de nosotros. Quiero decir a la iglesia que para nosotros la identidad significa, hermanos, más que un conjunto de rasgos, porque si nos vamos literalmente a lo que la enciclopedia o el diccionario nos dice, pues dice el diccionario que identidad es un conjunto de rasgos que distinguen a una persona. Esos rasgos pueden ser el color de piel, el idioma que se habla o la nacionalidad de cada persona. Pero a mí lo que me interesa es el punto de vista del Espíritu de Dios, de la palabra de Dios, de la escritura de nuestro Dios. Para nosotros, hermanos, más que un rasgo de piel, más que un idioma, más que una nacionalidad, para nosotros nuestra verdadera identidad es una forma de vida. ¿Cuál es nuestra verdadera identidad, iglesia del Señor? La identidad auténtica de la iglesia, del Dios vivo y columna y apoyo de la verdad, radica en el tipo de piel, en nuestra nacionalidad de donde procedemos. ¿En dónde radica? En nuestra forma de vida.
Recuerdo con esto, hermanos, aquella ocasión cuando, hermanos, el ángel le habla a aquel matrimonio y le anuncia el nacimiento de un hombre de Dios que iba a ser juez para Israel y que iba a ser defensor de Israel. Y cuando le anuncia aquella bendición, aquel matrimonio, hermanos, inmediatamente pregunta la situación, los rasgos, la identidad que debería de tener aquel pequeño. Ayúdenme algún hermano o una hermana en Jueces, capítulo 13, versículo 2 en adelante, para la gloria de Dios. Y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoah, y su mujer era estéril, y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo: He aquí que tú eres estéril, y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues, no bebas vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda. A ver, ¿qué le empieza a decir el ángel a aquella mujer? Ya le empieza a dar ciertas indicaciones particulares que debe de llevar por la bendición que ¿qué cosa? Que Dios le está ¿qué cosa? Otorgando. Siga leyendo nuestra hermana. Dice: Pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará No olvides suscribirte a nuestro canal, Biblioteca LDM. desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Sigan leyendo. Y la mujer vino y se lo contó a su marido, diciendo: Un varón de Dios vino a mí, cuyo aspecto era como el aspecto de un ángel de Dios, temible en gran manera, y no le pregunté de dónde, ni quién era, ni tampoco él me dijo su nombre. Y me dijo: He aquí que tú concebirás y darás a luz un hijo. Por tanto, ahora no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, porque este niño será nazareo a Dios desde su nacimiento hasta el día de su muerte. Entonces oró Manoah a Jehová y dijo: Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño. Y nos enseñe lo que ¿qué? Ay, yo le pago a nuestra hermana, hay una forma que nos distingue. Me estoy refiriendo a los hijos de Dios. En aquel entonces, aunque era el pueblo de Dios, pero ellos también tenían ese cuidado. Ayúdanos, Señor. Dinos cómo debemos de qué. ¿Quiere decir que el que sirve a Dios no lo debe o no lo puede servir como yo quiera? No. Dios es bueno y Él ve el corazón. Y yo creo en Dios y creo en Cristo y lo voy a servir como yo quiero. Donde yo quiero. A la hora que yo quiera. Así es servir a Dios, hermanos. Lo he recalcado muchas veces. En aquella alabanza, ¿verdad? Que canta el coro. Barro en tus manos. Y decimos al Señor: yo quiero ser. Y si tú quieres, puedes hacerme a tu manera. Porque no somos nosotros los que venimos a poner las reglas o el sistema para servir a ese Dios verdadero. Las reglas ya están establecidas. En primer lugar, no es el hombre el que busca a Dios, sino es Dios. Entonces, desde el momento en que tú bajaste a las aguas bautismales, tienes que sentirte privilegiado. Tuviste que haberte sentido bendecido, bendecida de parte de Dios, porque no fuiste tú el que vino a buscar al Señor. Tú a lo mejor ya orabas, ya creías en Cristo, ya creías en Dios. Pero cuando vino la verdad a tu hogar y sentiste este gozo, esto es diferente. Esto no es como lo que yo había escuchado. Esto no es como lo que yo había oído. ¡Qué privilegio santo! Haberle recibido, haberle aceptado. ¿Y cómo lo has de demostrar? Sino diciendo, como lo dijo el apóstol Pablo: ¿y qué quieres que yo haga? Lo que hace el hombre agradecido. ¿Quién eres, Señor? Soy Jesús, a quien tú has estado persiguiendo, a quien estás persiguiendo, a quien estás asolando, a quien estás perjudicando. Pero aquel hombre, cuando siente el llamado de Jesucristo, solamente hubo en él esa palabra. Solamente pudo salir de sus labios aquella frase, porque era un verdadero hombre de Dios, un verdadero hijo de Dios, un verdadero adoptado de Dios. Por eso en aquel instante no esperó más tiempo y en el mismo instante
¿qué quieres? No, te voy a servir, Señor. Sí, Señor, discúlpame que te haya ofendido. Ahora de ahora en adelante te voy a servir. No, dime tú, ¿qué quieres? Porque tú eres el que me llamaste. Tú eres el que me trajiste a ti. Y si tú quieres, puedes hacerme a tu manera. Pues para eso hemos venido a Él. Para hacer nuestra voluntad, en ninguna manera. Para hacer ¿qué cosa? La voluntad de nuestro Dios. Por eso, hermanos, llega el ángel y le da a la mujer: vas a hacer esto y esto, te vas a abstener de participar de vino, de sidra, de licor, tu conducta va a ser tal y cual. Y va la mujer y le platica a su esposo, y su esposo se alegra y dice: qué bendición tan hermosa. Y corre con el ángel y dice: enséñame cómo debo ¿qué? ¿Qué hace un padre soberbio, necio, cuando ve nacer a su hijo? Este es mi hijo, va a ser como yo quiera, lo voy a educar, lo voy a crear para que sea igualito a mí. Qué tristeza, qué lástima, porque nosotros como hombres tenemos muchos errores, somos muy defectuosos. Sin embargo, en la iglesia desde el principio se nos enseña: los niños son de Cristo. Y desde pequeño vamos a la iglesia y decimos: Señor, este talento que me has dado, yo sé que no es mío. Yo sé que tú me lo has, ¿qué cosa? Tú me lo has prestado. Permíteme educarlo conforme a tu enseñanza, conforme a tu disciplina, conforme a tus reglas, para que cuando este niño cumpla sus 14 años, venga por su propio pie a decir: yo quiero seguir a mi Señor Jesucristo. Esa es nuestra identidad. Nuestra identidad entonces es una forma de ¿qué? Una forma de vida. Absteniéndonos de ¿qué cosa? De las cosas malas. ¿Te acuerdas, hermanos, cuando llegaron con el Señor aquellos hombres que aparentemente eran hombres justos, limpios, sabios, maestros, fariseos, sacerdotes? Y le presumían al Señor, le decían: nosotros, hijos de ¿qué cosa? Linaje. ¿En donde se holgaban ellos? ¿De qué se orgullecían ellos? Nosotros, linaje de Abraham somos. Nuestro padre fue Abraham. Nosotros descendemos de él. Por nuestras venas corre la sangre de aquel gran profeta de Dios. ¿Y cuál fue la respuesta del Señor? ¡Ah, qué bonito! No sabía que ustedes traían la sangre. ¡Ay, qué bendición tan grande! Así que por ustedes, por sus venas corre esa sangre. ¡Ay, qué bonito! Inmediatamente le reclama la actitud, el comportamiento, sus hechos, su obrar, su corazón. Si fuerais hijos de Abraham. Qué bonito, ¿verdad, hermanos? Si fuerais hijos de Abraham, las obras de Abraham, qué cosa. Sin embargo, miren, yo vine a vosotros a traerles bien, vine a hablarles la verdad. Les he sanado a los enfermos, les he resucitado a los muertos, les he levantado a los paralíticos, les he limpiado a los leprosos, y así procuráis matarme. Esto no hubiera hecho vuestro padre Abraham. Vosotros sois hijos de vuestro padre, ¿quién? El diablo. Porque las obras de ¿quién? Porque las obras de Satanás estáis haciendo. Si fuerais hijos de Abraham realmente, serían un pueblo muy distintivo, muy distinguido, muy aparte, porque seguirían practicando las obras de Abraham. Iglesia del Señor, hermanos de Alemania, su hermano Nazón ha llegado hasta este lugar para decirles, hermanos, que sigan el camino del Señor. Hay una enseñanza, hay una palabra que el Señor ha traído en tiempo antiguo por el hermano Aarón, en tiempo pasado por el hermano Samuel y en tiempo presente por su hermano Nazón. Una enseñanza que avala el testimonio de los apóstoles y que vemos nosotros, no que nos rige esta letra, pero en ella podemos comparar y podemos ver, es la misma que en la antigüedad, en el tiempo primitivo, se hablaba, se predicaba. ¿Y qué se predicaba? Un evangelio diferente. Un evangelio que nos incita a apartarnos de la vana forma de vivir del mundo.
No, no que nos apartemos del mundo. Y yo quiero que tú lo entiendas porque últimamente lo he recalcado. El mundo, tú sabes que tiene un error en pensar que la santidad se lleva a cabo cuando nos retiramos a un lugar solitario. Y allá se refugia el mundo, ¿verdad, hermanos? Allá en seminarios, allá, hermanos, en monasterios, allá, hermanos, en el oriente, ¿verdad? La gente allá en las montañas, allá ponen los monasterios y allá se va la gente, ¿verdad? Sola a estar allá porque según ellos están practicando un tipo de santidad. ¿Eso es la santidad de Dios? No. Dios quiere que nosotros, nuestra santidad, nuestras obras sean demostradas y manifiestas entre los mismos hombres. ¿Sí, hermanos? A nosotros, Dios nos puso como luminarias del mundo, como luz de este mundo. ¿Y una luz para qué es? Una luz se toma y se esconde debajo de una almohada, debajo de un mantel para tapar su resplandor. Al contrario, ¿dónde se pone la luz? En lo alto. ¿Para que qué cosa? Para que alumbre y sea qué cosa. Así somos cada uno de nosotros. El Señor nos dice, váyanse a un monasterio, váyanse a un seminario, allá en un cuartito, solitos allá para que no tengan tentación. No, al contrario, aquí, donde está el mundo, donde está la tentación a nuestro lado. Y la ayuda de Dios que viene por medio de su oración es esta: no te ruego que los quites del mundo, solamente te pido. Y Dios nos ha ayudado. He aquí una iglesia limpia. He aquí una nación santa. He aquí un pueblo adquirido por Dios. He aquí unos hijos verdaderos de Dios. No que por palabra, no, por hechos, por obras. Porque vuestras obras dan testimonio que sois hijos de Cristo, que sois hijos de Dios. Tus labios lo dicen, no, tus obras, tu vestir, tu hablar te identifica como un verdadero hijo de Dios. Pero recalco, entre esos rasgos, nuestro hablar también nos identifica. Porque cuando un hijo se siente orgulloso de su padre, dice, yo soy hijo de. ¿Sí, hermanos? Porque siente un grande orgullo. Cuando el padre es un borrachito, cuando el padre es un ladrón, cuando el padre es un asesino, aquel hijo se avergüenza. ¿Quién es tu padre? No, pues un señor, no lo conoce, no es conocido. Y el hijo, ¿qué cosa? Se avergüenza y oculta el nombre de su padre porque sabe que por ser delincuente eso lo avergüenza. Nosotros no. Nosotros sentimos un grande orgullo por nuestro padre. Y cuando te dicen, ¿quién es tu padre? Nosotros decimos, nuestro padre es Jehová, el que hizo los cielos y la tierra. Somos de la luz del mundo. Somos la iglesia del Dios vivo, columna y baluarte de la verdad. Y somos orgullosamente hijos de Dios. ¿Cómo lo demuestras? Con mis obras, con mis hechos, con mi testimonio. No callando las maravillas para que anunciéis. ¿Sí, hermanos? Esas hermosas virtudes. Hermanos de Alemania, iglesia de Bélgica, hermanos de Guinea Ecuatorial, vosotros que vais empezando en este camino, aprended de esta palabra. No os avergoncéis. Sentir ese orgullo que sienten los verdaderos hijos de Dios y manifestadlo por medio de vuestro testimonio, de vuestro obrar, de vuestra vida, para que los hombres, al ver vuestra vida, glorifiquen a nuestro Dios y digan, verdaderamente son hijos de Dios. Yo espero que esta palabra te haya servido y te quede grabado en tu corazón, para que así de esta forma también el mundo, viendo tu ejemplo, siga, hermanos, los pasos del camino del Señor. Que no digan, es una iglesia cristiana más. No, porque no somos una iglesia cristiana más. Que digan, son la iglesia de Cristo. Son los verdaderos cristianos. Aquellos que la Biblia nos habla desde la antigüedad. Hoy los hemos vuelto a encontrar. Porque nuestras obras, porque nuestra forma de vivir, porque nuestra vestimenta, porque nuestro hablar van a dar testimonio que somos linaje escogido, real sacerdocio, pueblo adquirido por nuestro Dios. Dios nos ayude en su santo y en su bendito nombre. Yo quiero despedirme con una alabanza que nos siga exhortando, hermanos,
a esta hermosa bendición y a esta hermosa responsabilidad que Dios ha dejado a nosotros. Y digo hermosa porque dirán muchos, hermano, es que es muy duro seguir al Señor. No es cierto, hermanos, no es duro. Tan duro como el no querer y tan fácil como el querer. Dios pone en nosotros ese libre albedrío. Pero que Dios nos ayude a siempre sentir ese orgullo. Orgullo de ser hijos de Dios. ¿Y cómo manifestamos esa identidad? Por nuestra forma de vida. Dice la alabanza número 462 de nuestros himnarios. Quiero seguir las pisadas del Maestro. No quiero decir que soy cristiano. No quiero nada más decir que sirvo a Cristo y como los que no tienen conocimiento de Dios. Mire, aquí está mi cruz y aquí está Cristo crucificado para que vean que yo sí creo en Cristo. Eso no es creer en Cristo. Creo en Cristo y el hombre tomando y emborrachándose. Creo en Cristo y el hombre robando. Creo en Cristo y el hombre y la mujer adulterando. Creo en Cristo viviendo en libertinaje. Eso no es ser cristiano. Eso no es creer en Cristo. Creer en Cristo es obedecer, es seguir sus pisadas. Quiero ir en pos de mi Rey y Señor. ¿Tienes un Señor? ¿Tienes un Rey? ¿Tienes un Padre? ¿Te avergüenzas de eso, hermano? ¿Te avergüenzas que te digan que eres de la luz del mundo? ¿Te avergüenzas que te digan que eres hijo de Dios? Al contrario, yo me siento orgulloso y modelando. Tengo que, ¿qué cosa, hermanos? Ay, es que a mí me gusta el mundo, a mí me atraen las cosas del mundo. Pues tengo que modelar, tengo que controlar. Os ruego que os abstengáis, dijo el Espíritu de Dios, de los ¿qué cosa? De los deseos de la carne, que son contrarios a los del alma. Porque al fin de cuentas esta carne aquí también se va a quedar. Pero el alma tiene una promesa de vivir con Dios por toda la eternidad. En esta alabanza, hermanos, vamos a reflexionar y que hagamos de esta alabanza parte de la enseñanza que su hermano hoy les ha dejado, para que vosotros, hermanos de Alemania, empecéis vuestra carrera con ese ánimo, con esa responsabilidad, con esa entrega, pero sobre todo con el orgullo de decir: ahora soy el hijo de un Dios, del único Dios verdadero. Soy el hijo de Dios por amor de nuestro Señor Jesucristo. Así sea. Que vuestra identidad, iglesia de Alemania, Bélgica, Guinea Ecuatorial, que vais empezando, al igual que toda la iglesia en general, que vuestra identidad sea siempre firme. Que nada ni nadie arranque el perfil de Cristo que se ha formado en cada uno de vosotros. Porque es Cristo el que nació en vuestros corazones. Ya es Cristo el que mora en vosotros. Que ese perfil, que hermanos, siempre esté presente. Que siempre digáis con voz fuerte: yo soy de Cristo y Cristo es mío. Que nunca os avergoncéis. Y cuando te digan: ¿quién te dijo esto? ¿Quién te lo garantizó? Vosotros responderéis: un hombre de Dios. Porque yo he respetado el orden que Dios ha establecido. Si así lo hacéis, Dios te bendiga, Dios te prospere. Y hermanos de Alemania, yo quiero doblar mis rodillas y agradecerle a Dios por haber estado con vosotros. Pero también le quiero pedir a Dios: bendice este lugar, prospera este lugar, y que esta nación de Alemania sea un grande pueblo donde se alabe y se bendiga tu dulce nombre. Hagámoslo en el nombre de Cristo Jesús. Bendito Padre Celestial.
venga a recordarte esa hermosa responsabilidad que tenemos. Y hermanos de Alemania, qué gusto haberles conocido. Qué hermoso satisfacción me concede Dios el ver vuestros rostros y el saber que en este lugar tan lejano, aquel país donde su hermano vive, hay almas que alaban y bendicen al Señor. Que Dios te siga bendiciendo. Los llevaré en mi corazón, estarán siempre presentes en mi mente y tengan confianza. Mi oración siempre estará en favor también de vosotros. Que la paz de Dios vuestro Padre y la gracia de su Hijo amado Jesucristo permanezca con vosotros, os fortalezca y sigáis adelante hasta el final de vuestros días. Dios los bendiga en el nombre de Cristo Jesús.